Reflexión espiritual número 31, año 6. Para mí, el vivir es Cristo. Tema 7. El legado de San John Henry Newman. Un faro para los católicos de hoy y doctor de la Iglesia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hermanos y hermanas. Alabado sea Dios y glorificado sea el Santísimo Sacramento del altar. Hoy, con alegría de sabernos amados por Dios, les damos la más cordial bienvenida, amados hermanos y hermanas de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas. Enviando un saludo especial para nuestros hermanos y hermanas de las redes sociales digitales. Los amamos, hermanos y hermanas, y deseamos que ustedes perseveren y permanezcan aquí en su propia comunidad. Vamos caminando con Jesús, siguiéndolo, amándolo, y estamos poniendo en práctica la misión que ha sido proclamada desde el principio del año litúrgico. Yo se la proclamo de nuevo para que usted se la apropie. En el momento que usted la reciba, no importa el año, el mes o el día, ese día el Señor le está enviando a esta nueva misión. Si es primera vez que lo escucha. Y si es como nosotros, que ya la hemos escuchado durante el año, es para reafirmarnos en ese buen propósito al que nos envía Jesús en su nombre, que consiste en que yo con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19, 20. Maravillosa misión. Y cada vez más nos vamos dando cuenta de que poco a poco se va haciendo una realidad en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. En ese camino de seguir a Jesús amándolo, escuchándolo, pues el Señor nos ha enseñado que toda reunión espiritual que hagamos en su nombre, elevemos una oración al Padre en el Espíritu Santo. Así que vamos a hacerlo. Si tú me acompañas, di conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San John Henry Newman. Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Llena todo mi ser y toma de él posesión de tal manera que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya. Quédate en mi corazón en una unión tan íntima que quienes tengan contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia y que al mirarme olviden que yo existo y no piensen sino más que en ti. Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Ni uno solo de sus rayos serán míos. Yo te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas a través de mi persona. Amado Jesús, déjame alabarte en la forma que te es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de otras almas. Y te suplico que me dejes predicar tu nombre sin palabras, con mi ejemplo, con mi testimonio, con mi fuerza de atracción, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por ti. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios
e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Abre los corazones de quienes escucharemos tu palabra y transfórmanos verdaderamente en esas lámparas encendidas para que con tu luz disipemos las sombras en el camino de nuestros hermanos y hermanas. Damos gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, entraremos al preámbulo y síntesis de esta maravillosa enseñanza. Como parte de la serie Para mí el vivir es Cristo, hoy profundizaremos el legado de San John Henry Newman, un faro para los católicos de hoy y doctor de la Iglesia, a través de la enseñanza del padre Juan Rodrigo Vélez. Y a la vez la complementaremos con una profunda meditación de San José María Escrivá. Así que es un platillo delicioso y reconfortante y muy edificante el que en esta oportunidad compartiremos. Déjame nada más mencionarte antes de comenzar y recordarte, especialmente a aquellas personas que recién están entrando en contacto con la comunidad de hombres católicos San José, que transmitimos desde Guatemala, Centroamérica. Esta comunidad ha nacido con el carisma de una formación permanente para cada uno de los católicos bautizados, ¿verdad? Para ayudarlos y formarlos como profetas, como predicadores católicos. Sí, hermano y hermana, tú y yo somos llamados por el bautismo a ser profetas. Por lo tanto, esta comunidad es valiosísima en el sentido de que su carisma es que nos formemos permanentemente, basándonos en la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Así que, hermano y hermana, lo que vas a encontrar en esta tu comunidad es el poder de la palabra de Dios en el Espíritu Santo, la gracia santificante de Dios Padre, el abrazo del Padre amoroso y misericordioso, y la comunión eucarística y misericordiosa con el Sagrado Corazón de Jesús. Todo eso vas a recibir, pero toma en cuenta algo. Esta no es una comunidad como otras, es una comunidad de formación permanente. Por lo tanto, la duración de hora y media de nuestros programas es porque la enseñanza es sólida. Es como ir a una cátedra en la universidad, solamente que esta es la universidad de Dios. Así que, hermano y hermana, procura apartar tu tiempo, como apartarías tu tiempo para recibir una cátedra en la universidad, para recibir la mejor cátedra de la vida que va a transformar tu corazón, tu vida y la vida de todos aquellos a los que amas y a los que te va a enviar el Señor, porque es la universidad de Dios. Así que hora y media no es nada, pero hay que poner atención, porque es una doctrina firme, es un aprendizaje permanente, es una formación de mente, corazón y alma. Así que es algo valiosísimo. Y yo quería hacértelo ver, ¿verdad? Porque algunos desearían esperar tips de 10 minutos. Quisieran que fuera tal vez un poco más corta la enseñanza. Otros aspirarían a que hubiera cantos y alabanzas y esos son otros tipos de comunidades. Esta comunidad es de formación permanente, hermanos. Así que nos reunimos a formarnos y es hora y media de una formación consistente, profunda, compartida y conversada, era compuestas en común con testimonios de hombres que formamos esta comunidad y de mujeres cuando se integran de la vida diaria y cómo aprender, comprender y poner en práctica lo que estamos recibiendo. Bueno, ya después de esta observación, que cae muy bien, ¿verdad, hermanos y hermanas? No te desesperes, hora y media no es nada en la vida de un hombre, y menos cuando se habla de Jesucristo nuestro Señor.
Así que vamos a continuar entonces con esta serie de Para mí el vivir es Cristo, y en esta ocasión vamos a ver el legado de San John Henry Newman, un faro para los católicos de hoy y doctor de la Iglesia. Esta enseñanza fue publicada en EWTN el 7 de agosto de 2025, hermanos, así que es muy reciente. Veamos entonces qué aprendemos de ello. El Papa León XIV ha concedido un honor significativo al teólogo inglés San John Henry Newman, al nombrarlo doctor de la Iglesia, una distinción que solo un selecto grupo de santos ha recibido. Este teólogo converso del anglicanismo al catolicismo en el siglo XIX es reconocido por su profunda contribución a la enseñanza de la fe, sus escritos influyentes y su incansable búsqueda de la verdad. Tres aspectos importantísimos en San John Henry Newman. Contribución a la enseñanza de la fe. Por eso es que lo vamos a estudiar aquí. ¿Verdad? Cuando hay una enseñanza de la fe dentro de la iglesia, nuestra comunidad de formación permanente la asume y la comparte. Sus escritos influyentes que vamos a profundizarlos contemplándolos y nos vamos a apropiar y unir en su incansable búsqueda de la verdad, que es la que nos tiene aquí reunidos en el nombre de Jesús. El padre Juan Rodrigo Vélez va a reflexionar sobre el significado de este nombramiento como doctor de la Iglesia y la relevancia de la enseñanza de San John Henry Newman en el contexto actual de la Iglesia. Esta es otra característica de nuestra comunidad. Miren, los temas, hermanos y hermanas, que aquí usted está recibiendo en este momento, todos son actuales. Todos se aplican a la vida de que estamos viviendo hoy, en las culturas en las que estamos viviendo hoy. Y eso es lo lindo, porque además de formarnos permanentemente, nos estamos formando para la vida, para vivir la vida espiritual en el momento actual en el que estamos viviendo dentro de las culturas en las que cada uno de nosotros vive. Veamos qué nos dice el padre Juan Rodrigo Vélez. Dice, San John Henry Newman es un faro para los católicos de hoy, tú y yo. Este santo es un faro, enseñándonos que la fe y la razón se complementan, que la conciencia debe ser nuestra guía y que la santidad está al alcance de todos, no solo de unos pocos elegidos. Grandes síntesis la que nos ha hecho el padre Juan Rodrigo. Como es importante y le acostumbramos, yo se la repito, porque lo que se trata aquí es de que vayamos en el tiempo que nos permita a usted y a mí aprender. No se trata de pasar el tema, se trata de aprender. Aprendamos hoy. Entonces, ¿qué vamos a aprender de San John Henry Newman? ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender cuando termine esta enseñanza y podamos preguntarnos, ¿y qué aprendiste de San John Henry Newman? Y podamos nosotros dar fe y razón del conocimiento que nos transmite la iglesia, reconociendo de que este santo es un faro para cada uno de nosotros, porque nos enseña que la fe y la razón se complementan, que nuestra conciencia debe ser nuestra guía y que la santidad está al alcance de todos, no solo de unos pocos elegidos. Ya en el siglo XIX, San John lo mencionaba. Veamos este aspecto de la santidad porque es algo de lo que hemos estado recibiendo en las enseñanzas anteriores. San John Henry Newman entonces es una luz para la santidad de todos. San John Henry no solo es un teólogo brillante, sino también un modelo de santidad accesible para todos los cristianos. En palabras del padre Vélez, Newman enseñó que la santidad no es un privilegio solo para unos pocos, sino que los laicos, al igual que el pensamiento de San José María Escrivá y San Juan Pablo II, también estamos llamados a vivir la santidad en nuestras vidas cotidianas. Gloria a Dios. Bendito sea porque a esa conclusión hemos llegado en esta comunidad.
Todos nosotros estamos llamados, hermanos y hermanas, a vivir la santidad en nuestra vida cotidiana. San John es un santo que nos habla de la santidad para todos, afirmó el sacerdote, recordando que Newman no solo se dedicó a la vida religiosa, sino que también promovió la fe en las familias y en la vida laical. El Papa León XIV ha reconocido entonces su contribución a la evangelización y al estudio profundo de la fe. Es un día de acción de gracias a Dios y para tomarnos más en serio el estudio de la fe, añadió el padre Vélez. Tomarnos más en serio el estudio de la fe. Comunidad de Hombres Católicos San José, formación permanente en la fe. Persevera y permanece, hermano y hermana. En esta comunidad hacemos voz a esa instancia de formación continua en el conocimiento y el estudio de la fe. Y lo subraya, dice que el teólogo británico, o sea, San John, instó, dice, a una formación continua en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ve, hermano y hermana? ¿Por qué es valiosa esta comunidad? Porque estamos viviendo lo que el santo nos ha invitado. Formación continua, permanente en el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros estamos llenos de gozo, hermanos y hermanas, aquí en esta comunidad, porque se confirma ese carisma de la comunidad y nos ayuda a invitarlos de nuevo a perseverar y permanecer, hermanos, en este aprendizaje valiosísimo de la vida espiritual. Newman nos invita a estudiar la Biblia y las enseñanzas de la iglesia para no quedarnos con los conocimientos básicos, destacó, haciendo eco de la enseñanza que el propio Newman nos dejó. Escuche bien, ¿qué nos dejó el santo? Dice, la educación teológica no debe limitarse a un conocimiento superficial. Hoy estaba escuchando en la programación de YouTube, donde hay una infinidad de sacerdotes compartiendo la palabra de Dios, que mencionaban un estudio realizado recientemente en Estados Unidos, en donde dice que 6 de cada 10 personas católicos dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos adolecen de una educación teológica formal, ¿verdad? Y mantienen un conocimiento superficial únicamente de la fe. Vemos entonces la actualidad que le ha puesto el Papa León XIV al nombrar doctor de la iglesia a San John, porque San John nos está renovando en ese espíritu de que debemos de tener una educación teológica y no limitarnos a un conocimiento superficial, estudiando la Biblia y las enseñanzas de la iglesia para salir de ese conocimiento básico. Mencionaba el sacerdote que hacía alusión a esa estadística, que la mayoría se había quedado con conocimientos básicos de una catequesis de primera comunión. No es suficiente, hermanos y hermanas, para poder vivir y ser testigos de Jesucristo en el mundo actual en el que vivimos. Debemos tomarnos más en serio el estudio de la fe. Debemos hacerle caso a este teólogo santo que nos insta a la formación continua en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, este es un aspecto inicial fundamental, fundamental. Veamos otro aspecto del pensamiento de San John Newman. Fe y razón, la armonía entre la ciencia y la teología. Uno de los aspectos más destacados de la enseñanza de Newman es su visión sobre la relación que hay entre la fe y la ciencia. Según el padre Vélez, el santo inglés mostró que la fe y la ciencia no se contradicen, sino que son dos caminos complementarios para conocer a Dios. Un verdadero conocimiento de la ciencia no contradice al conocimiento de la teología, nos dice el santo, ya que son diferentes campos del saber que tienen que respetarse, explicó el sacerdote, citando a Newman como ejemplo de cómo la iglesia, tú y yo,
podemos incorporar los avances científicos de la época sin renunciar a nuestros principios fundamentales, básico en esta época de ese desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial. Repetimos entonces esto por su actualidad en nuestras vidas. Un verdadero conocimiento de la ciencia, todos esos avances tecnológicos y de la inteligencia artificial en nuestro momento que estamos viviendo, no contradice, dice, el conocimiento de la teología, porque son diferentes campos del saber que tienen que respetarse, que tienen que respetar, cada uno por su lado. Esta visión que subraya el respeto mutuo entre fe y ciencia sigue siendo vital para el mundo moderno, en el que a menudo se percibe un conflicto entre ambos hábitos. Y entonces se contrapone, dice, la inteligencia artificial, los avances tecnológicos son contrarios a la fe. Y entonces este teólogo nos ilumina y nos dice, no, son diferentes campos del saber que hay que respetarlos, ¿verdad? Y nos dice, además de que respetemos esas diferencias, dice, Newman nos enseña, y aquí está la enseñanza segunda, a discernir cómo un cambio en la iglesia puede ser positivo o negativo, siempre que no contradiga la palabra de Dios ni la tradición. Y ahí está el punto del discernimiento. El campo del saber tiene que respetarse, como nos mencionó el santo San John, dice, un verdadero conocimiento de la ciencia no contradice el conocimiento de la teología, pero nos hace ver en el discernimiento, dice, que nos enseña a discernir cómo un cambio en la iglesia puede ser positivo o negativo siempre que no contradiga la palabra de Dios ni la tradición. Así que la interpretación y la puesta en práctica de la ciencia dentro de la iglesia puede a veces ser positivo o negativo, dependiendo de la cultura, del lugar, del ambiente, del tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que tener la conciencia plena de que no contradiga la palabra de Dios ni la tradición. Esta capacidad de discernimiento que tuvo este santo sigue siendo uno de los legados más importantes del nuevo doctor de la iglesia. Así que nosotros tenemos que asumirla, aprender a discernir cómo un cambio en la iglesia puede ser positivo o negativo siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios ni la tradición. Bendito sea Dios. Vamos a otro aspecto del pensamiento de San John Newman, la enseñanza de la conciencia, la voz de Dios en el corazón. Se lo voy a repetir, porque el título, como hemos aprendido, es el que lleva en sí el contenido de lo que vamos a contemplar. Entonces vamos a estudiar en este momento, hermano y hermana, que la enseñanza de nuestra conciencia es la voz de Dios en nuestro corazón. Entonces, si vamos a dejarnos guiar por nuestra conciencia, vamos a dejar que nuestra conciencia nos guíe y nos enseñe, tiene que hacerse de tal manera que sea esa enseñanza que provenga de la voz de Dios que ha sido colocada y sembrada en nuestro corazón. Esa es la importancia de la conciencia. Hoy lo vamos a ver más detenidamente. Yo voy a continuar, porque estamos aprendiendo la manera de pensar de San John en una síntesis. Ya tendremos otras sesiones para podernos explayarnos en cada uno de estos aspectos. Pero hay aspectos tan importantes como este que hay que dejarlo claramente establecido. La enseñanza de cada uno de nosotros, de nuestra conciencia, ¿verdad? La reconocemos como la voz de Dios en nuestro corazón. Y así nuestra conciencia va a responder, nos va a enseñar, pero nos tiene que enseñar desde la enseñanza de la voz de Dios en nuestro corazón. Veamos qué nos dice el padre Vélez. Otro de los legados más poderosos de Newman es su enseñanza sobre la conciencia.
Para él la conciencia no es un simple sentimiento o impulso, sino la voz de Dios que nos habla como un rey, dice. Imagínate, ¿cómo nos habla como un rey? El rey es el que manda, el que se hace su voluntad. Y entonces dice que no es un sentimiento o impulso la conciencia, sino que es la voz de Dios que nos habla como un rey. Explicó que Newman, siguiendo la tradición de Santo Tomás de Aquino, afirmaba que la conciencia debe estar formada por la revelación y el magisterio de la iglesia. Ya apareció de nuevo la palabra de nuestro carisma, formada, dice. Estamos en el camino correcto, hermanos y hermanas. Estás en la comunidad correcta. Seguimos la tradición de Santo Tomás de Aquino, que afirmaba que la conciencia de cada uno de nosotros debe estar formada por la revelación y el magisterio de la iglesia. La conciencia no está por encima de la ley, sino que es nuestro guía inmediato. Pero por encima de la conciencia está lo que Dios nos revela. Este es otro discernimiento. La conciencia dice no está por encima de la ley, sino que es nuestra guía inmediata, la que nos ayuda en nuestro diario vivir. Pero por encima de esa conciencia está lo que Dios nos revela. Es por eso que debemos formarnos en la revelación y el magisterio de la iglesia previamente para formar nuestra conciencia, hermanos y hermanos. Señaló el sacerdote haciendo énfasis en la necesidad de una conciencia bien formada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Para vivir la voluntad de Dios, cuando decimos hágase tu voluntad en el Padre nuestro, necesitamos una conciencia bien formada. No dice son simples sentimientos o impulsos. La conciencia no es un simple sentimiento o un impulso. Debe estar bien formada en la revelación y el magisterio de la iglesia para poder vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. La enseñanza sobre la conciencia también está ligada a una vida cristiana práctica. No podemos ser cristianos mediocres, afirmó el padre Vélez, citando a Newman, quien instaba a los fieles a escuchar y obedecer esa voz interior, guiada por la verdad revelada y el magisterio, la voz de nuestra conciencia. Nos invita, dice, a nosotros los fieles a escuchar y obedecer esa voz interior nuestra, con la voz de nuestra conciencia, siempre y cuando esté guiada por la verdad revelada y el magisterio. Esta enseñanza resalta la importancia de tomar decisiones morales con una gran responsabilidad. Y sigue siendo un llamado a todos los católicos de hoy a vivir con coherencia y compromiso con la fe. Ya lo veremos más adelante, solo le pongo un ejemplo para que ustedes sitúen en su vida diaria. Nosotros defendemos la vida desde su concepción. Esa es la verdad revelada por Jesucristo y el magisterio de la iglesia. Nuestra conciencia debe escuchar y obedecer a esa voz interior de nuestra conciencia que nos dice, tú eres pro vida. Porque Dios es el Dios de vivos, no de muertos. Tú eres pro vida, tú defiendes la vida y la preservas desde su concepción hasta la muerte natural. Esa es la fe de la iglesia. Entonces, apliquémoslo a esto, dice. San Newman nos insta a todos los fieles a escuchar y obedecer esa voz interior que me dice yo soy pro vida, guiado por la verdad revelada y el magisterio de la iglesia que he recibido, que he acogido, que me he apropiado, y esa enseñanza tiene tal importancia que me va a ayudar a tomar decisiones morales, como es preservar la vida, con responsabilidad, hermanos. Así que, hermano y hermana,
Si tú estás todavía débil en este aspecto, si tú no tienes esa capacidad de decisión moral basada en la verdad revelada y manifestada por el magisterio de la iglesia, esta enseñanza es para ti y para mí. El estudiar a San John Newman nos va a ayudar a aprender la importancia de tomar decisiones morales con responsabilidad católica, siendo un llamado a todos los católicos de hoy a vivir con coherencia y compromiso con la fe. No se trata de gustos, no se trata de sentimientos. Ya nos dijo, no se trata de impulsos ni sentimientos. Se trata de vivir con coherencia y compromiso con la fe católica expresada y revelada por Dios y el magisterio de la Iglesia Católica. Por eso, hermanos, es que nos estamos deteniendo en estos puntos importantísimos, porque el fruto que vamos a sacar de estas enseñanzas, yendo despacio, sin prisa, es el tomar esas decisiones morales con una responsabilidad de un hombre católico, guiado por la verdad revelada por Jesucristo y por Dios Padre en el Espíritu Santo y enseñada por el magisterio de la Iglesia Católica. Bendito sea Dios. Es grande este santo y es grande esta enseñanza. Gloria a ti, Señor, porque muchos de nosotros flaqueamos en esas decisiones morales y nos volvemos inmorales. La pena de muerte, sí, mátenlo, es un asesino, desgraciado, violador. No debería haber nacido. Decisiones morales con responsabilidad católica basados en la verdad revelada por Jesucristo y el magisterio de la Iglesia. Todos somos llamados a vivir esa coherencia y compromiso con la fe. Y finalmente, hermanos, veamos el último aspecto que me toca a mí compartirles, es la profunda vida de oración y el apoyo a los conversos, que San Newman es conocido en su vida de oración y no solamente enseña, sino que cultivó una vida espiritual intensa que le ha permitido compartirnos esos discernimientos maravillosos, convirtiéndose en un modelo para todos los cristianos, mostrando cómo la relación personal con Dios debe ser el fundamento de toda actividad humana cristiana, ya sea intelectual, pastoral o evangelizadora. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, apenas son unas pinceladas de la síntesis del pensamiento de San John Newman que continuaremos desarrollando en las próximas enseñanzas. No se la pierdas, hermano y hermano. No se la pierdas. Ahora, vamos a detenernos en un aspecto del pensamiento de John Newman ampliado y basado en el pensamiento de San José María Escrivá. El tema que hoy vamos a tratar es sobre la conciencia. Vamos entonces a recibir con gozo y alegría a nuestro hermano Freddy Arias, a quien el Espíritu Santo ha movido esta noche para compartir con nosotros la enseñanza de San José María Escrivá sobre la conciencia. Bienvenido, hermano Freddy, y adelante. Muchas gracias, hermano Carlos, y también muchas gracias a todos los hermanos que nos están sintonizando en las redes digitales, que es una gran bendición que Dios nos permite poder llegar hasta sus hogares. Estamos conectados ahorita en vivo, pues bendito Dios, pero para los que van a poder recibir esta enseñanza de este santo va a ser una gran bendición en el momento en que Dios les permita abrir sus teléfonos, sus iPads o sus computadoras. Como explicaba nuestro hermano Carlos, este santo nos ha dado tanta, pero tanta bendición en poder seguirlo en estos tiempos modernos. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la conciencia
pero bajo el enfoque de nuestro otro santo José María Escrivá de Balaguer. Entonces, es sobre la conciencia y comienza haciendo este análisis y este enfoque de que nadie se salva sin la gracia de Cristo. Pero si el individuo conserva y cultiva un principio de rectitud, Dios le allanará el camino y podrá ser santo porque ha sabido vivir como hombre de bien. Entonces, podemos nosotros ir teniendo esa esperanza, ¿verdad? De que aunque nosotros no podemos conservar y cultivar un principio de rectitud, pero Dios, en su misericordia, allana el camino y nos da la oportunidad de ser santos. No porque nosotros seamos santos y por nuestros méritos, sino porque nos debemos de dejar hacer santos de acuerdo a la gracia de Dios. Entonces, como principio, dice José María Escrivá, un camino hacia Dios. Así comprendía San José María la vida del hombre, que era un camino trazado por Dios mismo, en el que se hace el encontradizo para conducirlo hacia la casa del Padre. Si la iniciativa es divina, pues procede de la gracia de Cristo, tal como lo explica el texto. La respuesta humana revela toda una verdad interior del hombre que fue decisiva en la enseñanza de, en este caso, San José María Balaguer. La gran importancia concedida por el fundador del Opus Dei a la vida interior es una forma de destacar la resonancia de la presencia de Dios en la vida de cada hombre, a modo de un maestro interior que le enseña la verdad definitiva de su vida, la cual pues es una vida de santidad. Este es el marco en el que hay que comprender su modo de referirse a la conciencia y también a las características que presenta, sobre las cuales va a incidir en sus escritos. En estas reflexiones espirituales reflexionaremos sobre estos 4 aspectos. Primero, la conciencia, un lugar de encuentro con Dios. Segundo, la libertad de las conciencias, la cual es una búsqueda de la verdad de Dios. Tercero, en un camino de santidad, la plenitud de una vida. Y por último, el cuarto es la formación de la conciencia y las realidades seculares. El día de hoy meditaremos y contemplaremos nada más el primer aspecto, porque ya explicaba nuestro hermano Carlos que este es muy amplio y desafortunadamente el tiempo es muy corto, apenas pues 1 hora y 20, 1 hora y media en esta reunión virtual. Y hay mucho, pero mucho texto y mucho contenido, mucho que enseñar y aprender en lo que José María Escrivá nos quiere dar a conocer. Entonces, lo primerito que vamos a ver es el primer aspecto, la conciencia
un lugar de encuentro con Dios. Lo que más nos llama la atención es que al referirse a la conciencia, San José María Escrivá siempre la considera desde un punto de vista teologal, es decir, como un modo de relacionarse con Dios. No era un modo común de concebirla en la época de sus estudios, donde en este caso, manualística, centrada de forma casi exclusiva en la relación entre la ley y la conciencia, entendía a esta última solo como una aplicación cognoscitiva de la ley general al caso concreto, según el modelo del silogismo práctico y racionalista que entonces en esa época se enseñaba. Era un modo, pues, digámoslo así, sencillo de referirse a la conciencia para resolver los problemas morales relacionados con la confesión, pero que ocultaba dos cuestiones fundamentales, precisamente las que vemos resaltadas en las enseñanzas que hoy nos viene a describir José María Escrivá de Balaguer. Entonces, estas dos son, la primera consiste en que la aplicación de la ley se comprendía de forma casi exclusivamente deductiva, sin considerar adecuadamente el sentido propio de la intimidad del hombre, que es siempre esencial para que éste pueda percibir la cuestión del sentido de la acción, que es a su vez clave para la moralidad. El acto humano no es un simple caso de una norma, sino la expresión real de una persona. La perspectiva manualística tiende a una cierta visión negativa de la conciencia que marca exclusivamente los mínimos de la ley en la conducta humana y pierde la consideración de la conciencia como guía de un camino que conduce a la plenitud de Dios. La segunda es que ante la práctica mecánica de la conciencia aplicativa, se obviaba la cuestión de la conciencia como voz de Dios y su valor auténticamente religioso. Entonces, ya en este caso, San John Newman había indicado con precisión que este era el mayor problema de una cultura moderna secularizada y también la forma en que se estaba llevando a cabo una emotivación de la conciencia, que era en definitiva una emotivación de la fe reducida así a un modo romántico de sentir a Dios. Para evitarlo, el cardenal inglés defendía el valor de una conciencia en diálogo con Dios, pues no es una simple creencia privada. Las dos cuestiones se hicieron patentes en el debate sobre la moral de situación, tan importante en el período anterior del Concilio Vaticano II, que luego marcaría las disputas morales del postconcilio. Nuevamente, San José María Escrivá, que en torno a la conciencia mantiene una postura constante en su enseñanza, pudo, en medio de estas confusiones, ofrecer una doctrina clara
en este tema. Habla de la conciencia porque cada hombre debe libremente responder a Dios. También se aleja de presentar esta visión de la conciencia como una mera opinión privada y destacada. En cambio, la clave de la implicación de la persona humana en su relación con Dios. Sam Newman lo explica al definirla no como capricho u opinión, sino como obediencia debida a la voz divina que habla en nosotros. Ese es otro el enfoque. En el interior del hombre, la conciencia es el lugar de encuentro con Dios, tal como lo describió el Papa Pío XII. El Papa decía, la conciencia es como un núcleo recóndito, como un sagrario dentro del hombre, donde tiene sus citas a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Eso es lo que dijo el Papa Pío XII. Entonces, es sin duda el marco en el que se inserta el pensamiento de San José María Escrivá y es el que permite comprender los puntos en los que insiste especialmente. Escuchen, hermanos, esto es solo el primer punto que se ha dado acerca de los 4 aspectos que quiere enfocar San José María Escrivá. Entonces, ahorita solo nos hemos quedado con lo que se habla de la conciencia como el primer encuentro, pero está enfocado directamente como algo íntimo entre Dios. Esto va a continuar más adelante en el punto número 2 sobre la libertad de las conciencias. Imagínense que ahorita esto es lo más básico, lo que hermano Carlos nos ha mencionado en su primera parte, pero imagínense que todo lo que vamos a ver, todos los aspectos que van a venir, y afortunadamente tenemos que estar primeramente documentados para poder comprender lo que va a venir. Así que los motivamos para el otro miércoles porque, como dice hermano Carlos, es un platillo especial que no podemos dejar de recibirlo para después compartirlo. Muchas gracias, hermano Carlos. Te dejo la palabra para la continuación del programa para que tú nos puedas indicar cuál es lo que procede. Adelante, hermano. Gracias, Freddy. Quédate aquí conmigo, vamos a entrar en una puesta en común de lo que hemos escuchado. La primera parte que nos ha presentado el padre Vélez en ese perfil sintético de San John Newman, nos ha permitido pues esbozar eh, el por qué se le ha proclamado santo y doctor de la iglesia. ¿Verdad? Una vida entregada a Dios en oración, en reflexión, en obra, en misión, una vida formada en la revelación y la tradición de la iglesia, un estudio profundo de la palabra de Dios, el descubrir que la ciencia y la razón son complementarias. Pero todos esos aspectos que hemos estado viendo y el valor de la conciencia como un diálogo interno con Dios, que es un gran discernimiento el que nos ha dado y que ha despertado que nosotros ahondemos un poco más dentro de ese pensamiento de la conciencia porque es básico. Desde que inició la comunidad, si te recuerdas, Freddy, hemos estado desarrollando diferentes temas como la madurez humana y cristiana,
Hemos desarrollado también el concepto de la voluntad personal y la voluntad de Dios. Hemos desarrollado también cómo la acción de la conciencia en nuestras decisiones, la profundización de la conciencia para poder comprender el mensaje revelado por Dios, todo eso lo hemos venido recibiendo. Y ahora ha llegado el momento, así como sucede, y ponía yo el parangón de la universidad, que conforme va avanzando uno en el estudio y los años universitarios, ¿verdad, Freddy? Tú que ya te has graduado ya 2 veces, creo yo, Sí, en ese gracias a Dios. estudio, ¿verdad? Ese estudio se va volviendo más complejo conforme uno va avanzando, pero la base anterior es la que nos permite comprender la complejidad de lo que estamos estudiando. Y eso sucede en este momento. Algunos hermanos y hermanas que escuchan estas enseñanzas del día de hoy especialmente, dirán, hay palabras que yo no comprendía, hay párrafos que no entendí qué era lo que estaban mencionando, especialmente cuando mencionan que San José María, en sus estudios, él se basó en lo que se llama la manualística, ¿verdad? Y Correcto. que esa manualística era un manual, ¿verdad? Un manual Sí, como de guía de la conciencia, donde se establecían las reglas morales. Y entonces se refiere a que la aplicación de esas reglas morales era tan rígida que no permitían, en su primera reflexión que tú compartiste, que no permitía considerar adecuadamente el sentido propio de la intimidad del hombre porque solamente se regía a lo establecido en la norma, ¿verdad? Y hoy nos enseña San José María de que para las decisiones morales no solamente es el fundamento de una norma, sino que es un acto humano. No es un simple caso de obedecer una norma, sino que es una expresión real de lo que la persona piensa, siente y opina y en su libertad ha aprendido y manifiesta, ¿verdad? La perspectiva de ese manual de leyes tenía una cierta visión negativa en ese momento del estudio, cuando él estudió de la conciencia, porque únicamente marcaba los mínimos de la ley en la conducta humana. Ese manual solo marcaba lo mínimo para poder uno eh, dirigir la conducta humana en función de esas leyes. Pero lo que le hacía falta a ese manual es que se pierde la consideración de la conciencia como una guía de un camino que debe conducir a la plenitud de Dios. Nosotros hemos estudiado, si te recuerdas, Freddy, que algunos sacerdotes han tenido problemas en cuanto a este aspecto, ¿verdad? Porque en los seminarios, ¿verdad? Ha habido un como eh, ablandamiento, ¿verdad? En relación a estos aspectos morales, ¿verdad? Muy permisivo, muy relativo, e influenciado por la cultura en la cual estamos viviendo, ¿verdad? Que hace que el mismo sacerdote pierda la consideración de la conciencia como una guía y un camino que conduce a la plenitud de Dios, ¿verdad? Hoy escuchaba a un sacerdote que hablaba de otro, su hermano sacerdote, hermano nuestro también, ¿verdad? Que en la lectura de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Decía que no había habido una multiplicación de panes y peces, sino lo que había ocurrido es que Jesús había movido los corazones de los judíos presentes, escuchando su predicación, y que ellos se habían dispuesto a compartir sus alimentos, y por eso es de que abundó peces y panes en esa ocasión. Ese es un ejemplo que hoy ponía el sacerdote en esa enseñanza de esto, ¿verdad? Que ante esa perspectiva de un manual de moral, ¿verdad? Eh, con una visión negativa de la conciencia, porque solamente establece una ley de la conducta humana, pero sin considerar la conciencia
como una guía de un camino que conduce a la plenitud de Dios. Entonces, si nosotros perdemos y reducimos el milagro que hizo Jesucristo, que es patente, es un milagro, la multiplicación de panes y peces, prefigurando la Eucaristía, pero es un milagro efectivo histórico, ¿verdad? Se pierde, han perdido ese sacerdote que puso el ejemplo de su compañero, perdió la conciencia como una guía de camino que conduce a la plenitud de Dios y se basó únicamente en un pensamiento tratando de explicar algo humanamente del milagro de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la aplicación práctica de esto que estamos aprendiendo es esa, que hoy nos enseña San Newman y San José María. Dice que no hay que perder la consideración de la conciencia como guía de un camino que conduce a la plenitud de Dios. Quiere decir que todo acto moral basado en mi conciencia me debe conducir a la plenitud de Dios, a la presencia de Dios, a la gracia de Dios. Yo tengo que, mis acciones basadas en la conciencia, esa enseñanza de la que hablábamos al principio, debemos de tomarla, ¿verdad? Como un camino, dice San José María, para que nos conduzca a la plenitud de Dios, no que nos aparte de Dios, sino que nos conduzca. Y lo segundo que mencionaste, la práctica mecánica de esa conciencia que solo se aplica, ¿verdad? Se obviaba, dice, la cuestión de una conciencia como la voz de Dios y su valor auténticamente de una relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Por eso es que el cardenal inglés, San John, defendía el valor de una conciencia en diálogo con Dios, pues no es simplemente creencia privada. Esto es muy importante. Ahorita vemos, ¿verdad? Y vamos a aplicarlo ahorita, Freddy, ya después ya te voy a dar la palabra, perdón. Eh, San John dice que no es una simple creencia privada tener una conciencia y un diálogo con Dios, ¿verdad? Sino que es recibir de Dios para que nos va conduciendo a esa plenitud de Dios, a ese momento de gracia, a ese vivir en la santidad que mencionó San John. Entonces, tomemos en cuenta ahorita una persona que está en la ideología de género y que en su conciencia, fíjate, vamos aquí a repasar las palabras que nos dijo San John, aquí las tengo yo, dice que no, la conciencia no es un simple sentimiento o impulso, sino la voz de Dios que nos habla como un rey, nos dice San John. Pero ¿qué pasa con esta persona que está en la ideología de género y que siente que en lugar de ser hombre se siente mujer? ¿Verdad? Y eso es lo que le dice su conciencia. Y aquí está el aprendizaje. Esa no es la conciencia, ¿verdad? La conciencia no es un simple sentimiento de sentirme yo lo que soy o lo que no soy, o de percibir las cosas o la vida, o un impulso que nace emocional en mi vida. No, dice San John, para protegernos de esas ideologías, dice, para un católico, la conciencia es la voz de Dios que nos habla como un rey y nos debe conducir, dice, nos debe conducir a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y no con mi propia voluntad. Entonces ahí está el aspecto de estos dos puntos que mencionó San José María, ¿verdad? Que nos está enseñando que no solamente la conciencia para un católico, ¿verdad? Es un lugar de encuentro con Dios. Nos dice, habla de la conciencia porque cada hombre debe libremente responder a Dios, o sea, es un encuentro con Dios, ¿verdad? Se aleja de la visión de una conciencia como una mera opinión privada, como pasa con las ideologías, las que están en las ideologías, y destaca en cambio, dice, la clave de la implicación de la persona humana en su relación con Dios. Entonces, la conciencia me habla a mí, ¿verdad? No, la conciencia me dice, estás mintiendo, Carlos. Es la conciencia. Yo tengo que preguntarme, ¿verdad? Yo soy libre para responder. ¿Es la voz de Dios la que estoy recibiendo? Entonces ahí viene el discernimiento. ¿Basado en qué me está diciendo que yo estoy mintiendo? Ah, pues en los mandamientos, ¿verdad? Que nos ha dado el Señor. Ah,
Entonces la voz de Dios dice, no mentirás. Sí, entonces yo como hombre soy libre para responder a la voz de Dios que se está manifestando a través de mi conciencia. Es esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, la conciencia no es un capricho o una opinión que yo voy a tener, ¿verdad? Sí, pero todos mienten, por poner un ejemplo, ¿verdad? Mi conciencia me dice que estoy mintiendo y yo le respondo, ¿ah? Sí, pero todos mienten. Así que yo voy a seguir mintiendo. La conciencia, nos dice San John, dice, y San José María, no es una mera opinión privada, sino que implica a la persona que está recibiendo ese llamado de la conciencia en su relación con Dios. Entonces, no es un capricho, no es una opinión, sino es una obediencia debida a la voz divina que habla en nosotros. Pero esa voz divina, si yo no recibo lo que nos dijo San John, si yo no recibo la formación en, yo se lo quiero repetir como lo escribe él, porque es la palabra de él. Si yo no me dejo guiar por la verdad revelada y el magisterio de la iglesia, ¿cómo vamos a escuchar y obedecer esa voz interior si no sabemos de dónde proviene? He ahí la importancia de este tema. Cada uno de nosotros debe formar su conciencia. ¿En qué la debemos formar? En la verdad revelada y el magisterio de la iglesia, como hoy nos está formando el Señor. La conciencia nos está diciendo hoy, para obedecerla y escucharla, debe de ser basada en el conocimiento de la verdad revelada y el magisterio de Dios, para que verdaderamente sea un encuentro con la voz de Dios en nuestro corazón. Aquella persona que no se forma, aquella persona que no persiste y persevera en la enseñanza, aquella persona que no profundiza, aquella persona que se mencionó al principio, que es sumamente superficial, que se ha quedado en una catequesis de primera comunión, que no ha madurado en la fe, que no se ha formado en la doctrina, en la revelación de Jesucristo y en el magisterio de la iglesia, pues entonces va a caer en la tentación de creer que lo que tiene en su conciencia es un sentimiento, un impulso que lo hace hacer valer lo que él piensa y quiere en función de él, de la persona. Por eso vemos a las personas, es mi cuerpo. El feto no es un ser vivo. ¿Ya? Entonces, vemos a las personas actuar de esa manera y a los que estamos más conscientes que el Señor nos ha dado a través de los estudios y la formación y ante todo de la gracia en el Espíritu Santo, que no nos suena lo que está diciendo la persona y dice, pero ¿de dónde saca esos pensamientos? Y es de esto que estamos hablando, que la conciencia para estas personas que no han sido formados en la revelación y el magisterio de la iglesia, ¿verdad? No, no puede reconocer que es la voz de Dios en su corazón porque no tiene a Dios en su corazón ni en la educación de su conciencia. En su vida práctica no puede vivirla. El cristiano que tiene poca formación, en su vida cristiana práctica le cuesta vivir ese valor moral guiado por la conciencia, porque la enseñanza de esa conciencia no es la voz de Dios en su corazón, sino es su propia voz la que le está hablando. Son sus propios argumentos los que él está esgrimiendo. Cuando vemos las entrevistas que tiene una persona que tiene bien formada la enseñanza de su conciencia en la revelación y el magisterio de la iglesia, Freddy, tú ves cómo se quedan calladas las personas cuando se les dice la verdad, ¿verdad? Porque cuando uno manifiesta la verdad revelada, es porque hemos escuchado y obedecemos la voz interior que nos menciona San José María, que es nuestro maestro interior. O sea, el maestro interior que guía nuestra conciencia es el Señor, es Dios mismo.
Y de ahí viene la sabiduría y el discernimiento que pedimos nosotros en el Espíritu Santo para poder hablar en el nombre de Dios con la palabra de Dios y no con nuestras propias palabras. Entonces, como el punto es que la enseñanza de la conciencia es la voz de Dios en el corazón, a eso es a lo que tenemos que aspirar, Freddy, ¿verdad? Tenemos que aspirar Correcto. a formarnos en la revelación y magisterio de la iglesia, ¿verdad? Sabiendo de que en esa formación, en esa conciencia formada, vamos a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y vamos a hacer su voluntad. ¿Qué piensas al respecto? Pues pienso que sí, es correcto y estamos enfocados en ese aspecto, que lo más importante en esta primera etapa es encontrarnos con Dios bajo ese enfoque de la conciencia, porque es un tema muy amplio, y lo que más me llama a mí la atención es cómo primeramente, en sus etapas como sacerdote y ese caminar de él, pues de una iglesia, y él mismo empieza a hacer la reflexión de su conciencia para poder pasar a otro estadio, en este caso para la iglesia católica. Él mismo, como decimos nosotros aquí en Guatemala, toca fondo. Porque él dice, en realidad, la conciencia revelada de Dios, en primer aspecto, es el encuentro con él mismo, en el cual él, en su misericordia, me hace reflexionar de que yo tengo que estar en el lugar correcto para poder iniciar un proceso de santidad. Imagínate qué maravilloso y qué interesante es, que él es uno de los primeros conversos, y de ahí él se queda trabajando por los que él ha guiado, como ahí le vuelve a tocar la conciencia, en decir, es como cuando tú, Carlos, y yo anduvimos en un mundo y no, hombre, venite, no pasa nada, vámonos por aquí, este camino, va a ser que no pasa nada, y tal vez los otros no querían ir. Y entonces igual le toca Dios a él y le dice, no, así como Dios me ha revelado en este encuentro de mi conciencia y he tocado fondo, yo también tengo que orar mucho por los conversos y poder hacer la obra de caridad y atraerlos, pues, para que yo pueda descansar mi conciencia en que he hecho lo correcto. Que es bien interesante, porque lo que tú mencionabas, Carlos, es correcto. Hay unas partecitas bastante angostas y, por decirlo así, poco comprensibles en la lectura, pero que no va más allá de unir las partes para poderlo comprender. Porque lo más importante es que Dios nos va revelando, inclusive estamos ahorita en la iglesia, en este tiempo litúrgico, que estamos en el libro de la sabiduría, que más importante es tener la sabiduría a tiempo que todo el conocimiento durante toda la historia. Entonces, hoy este tema me ha motivado y me deja bastante abierta la oportunidad de poder seguir escudriñando los diferentes aspectos, pero sí tener muy bien claro de que el enfoque que da, en este caso, eh, EWTN, con el enfoque que hace el padre Vélez, más el otro enfoque que hace aquí ya en la segunda parte, José María Escrivá, a nosotros nos va ampliando el panorama y nos va diciendo lo que tú decías. Estos temas no es porque surgió así al azar, sino porque el Espíritu Santo va guiando. Y recuerdo muy bien lo que tú decías en la enseñanza anterior, más aún cuando hay un alma que ya está ante la presencia de Dios y
como los padres y los sacerdotes que se nos han adelantado en este encuentro con el Señor y que lo vivimos en la vida. Y ellos, esos también nos formaron esa conciencia y decir, bueno, vamos por el camino correcto. Nosotros, me imagino que esta parte que se ha tocado ahorita es como dijiste, es una pincelada. Ya vendrán, como decimos, la parte central, la parte medular. Imagínense cuando ya estemos en el aspecto número 4, que es la formación de la conciencia y las realidades seculares. Entonces, imagínense que ahorita lo tenemos como tema y los invitamos porque ustedes y yo y Carlos vamos a aprender aún más sobre cómo es esta formación de la conciencia en los tiempos actuales. Porque muchas veces decimos, "Ah, es que eso fue en esa época", pero no, inicialmente, como el conocimiento se va ampliando conforme la iglesia nombra inclusive los dicasterios para que podamos nosotros enfocar y hacer especialidades de los diferentes temas. La iglesia es muy, parece, maestra, madre, maestra en todos los temas que nos va formando. Yo doy gracias a Dios porque cuando platicábamos con tu persona fuera de este programa, decíamos, es un tema muy especial. Qué bendición, porque así como este caso de este santo, pues habrán muchas vidas ejemplares más que nos van a ir orientando sobre temas para seguir acrecentando nuestros conocimientos. Eso es lo que yo te quiero comentar, tu persona, Carlos, como en este compartir, en esta puesta en común, y también para los hermanos que nos están sintonizando en vivo y los que nos van a ver en diferido más adelante, pues que estén atentos, porque el tema queda así como que fue una serie, este es solo un episodio, continuará. Y los invitamos inclusive, ¿verdad? Porque puedan ustedes en su iniciativa poder ir a investigar al internet, ¿verdad? Sobre este maravilloso santo que nos está dejando ahorita en estos tiempos contemporáneos la oportunidad de poder aprender más sobre la conciencia. Así de que muchas gracias y Muy quedamos bien, Freddy. pendientes para... Muchas gracias a ti, Adelante, Freddy. Carlos. Adelante, Has dado Carlos. una luz enorme ahí a lo que hemos estado escuchando, ¿verdad? Son temas que son de estudio, son de reflexión, de contemplación, no como acostumbramos en nuestra comunidad, no pasamos de largo hasta que el punto está bien aclarado. Vamos a seguirlo profundizando. Pero quisiera hacer como un resumen Un de este resumen. camino recorrido, porque tú sabes, ¿verdad, Freddy, que cada enseñanza tiene un camino? Hoy nos ha dicho San José María que es un camino, ¿verdad? De vida. Nosotros al principio decimos, vamos Es un caminando camino. en el seguimiento de Jesús, amándolo. Es un camino. Veamos entonces el camino que estamos recorriendo en esta enseñanza. Primero, la Iglesia nos presenta a través del Papa León a un teólogo inglés llamado San John Henry Newman, al cual en discernimiento del Espíritu Santo, el vicario de Cristo lo nombra doctor de la iglesia. Una distinción que solo un selecto grupo de santos ha recibido. Eso es algo maravilloso. Nos debe de llenar de alegría de vivir en ese momento histórico de la iglesia en donde un santo es nombrado doctor de la iglesia. Es algo extraordinario, pues. No podemos perder ese asombro. ¿Verdad? De Es un reconocer asombro. a un santo doctor de la iglesia, con todo lo que con eso conlleva, ¿verdad? Quiere decir que la iglesia, a través del vicario de Cristo, el Papa León XIV, reconoce que las enseñanzas de este santo, ¿verdad? Merece
tal atención como un selecto grupo de santos pequeños que han recibido el ser doctores de la iglesia. Entonces es algo maravilloso. Entonces, hablar de este doctor de la iglesia es algo, es una enseñanza valiosísima para nosotros. Hay que tomar Sí, en cuenta también que este teólogo es converso del anglicanismo. Él pertenecía a la iglesia sí, anglicana, que es la iglesia anglicana, de sí. Inglaterra, ¿verdad? Los anglicanos, no era católico. Se convirtió al catolicismo en el siglo XIX, ¿verdad? Precisamente porque él, al ahondar en estos temas, descubrió lo que tú dijiste, ¿verdad? Fue descubriendo poco a poco, era cómo la conciencia, dice, no es un capricho ni una opinión, sino es una obediencia debida a la voz divina que habla en nosotros. Yo cuando escuchaba esto de San José María, que se basa en las palabras de San Newman, porque él las compartió, en donde dice que el interior del hombre, la conciencia es el lugar del encuentro con Dios, ¿verdad? Que no es un capricho y una opinión, sino una obediencia debida a la voz divina que habla en nosotros. Yo me imagino a San John Newman siendo anglicano escuchando la voz de Dios, ¿verdad? A través de su conciencia y tuvo un encuentro con Dios, como tú bien lo mencionaste. Ese encuentro con Dios en su conciencia, que es el, la opción que le da Dios a cada hombre de que libremente responda a Dios, él le respondió y dijo, he descubierto que la verdad revelada y la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica tiene la verdad revelada completa. Fíjate, o sea, cuando ves las dos enseñanzas que mencionaste que están unidas, ves que la vida de San John Newman como un converso del anglicanismo al catolicismo, es lo que San José María nos ha expresado. Ahí te lo leo para que lo comprendamos bien, pero imagínate a San John Newman siendo anglicano y viviendo ese magisterio, pero investigando, estudiando la revelación, la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia Católica, descubre lo siguiente. Primero, lo que dice San José María. Nadie se salva sin la gracia de Cristo. Pero si el individuo, San John, pongámoslo en este caso, conserva y cultiva un principio de rectitud, Dios le allanará el camino y podrá Tienes ser razón. santo porque ha sabido vivir como un hombre de bien, fíjate tú. Y eso Sí, lo sí, dijo San José sí. María, pero se aplica perfectamente a San John. Y ahora, para nosotros, se debe aplicar a cada uno de nosotros, Fred. Entonces escuchemos y Sí, pongamos nuestro nombre. Nadie se salva muy- sin la gracia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero sí, Freddy, Carlos, Clarisa, Julio, David, Ana María, Carmencita, di tu nombre, conserva y cultiva un principio de rectitud. Sí, hombre, Dios le allanará el camino y podrá ser santo. Freddy, Carlos, Carmencita, David, Julio, porque ha sabido vivir como un hombre, como una mujer de bien. Amén. sí. ¿Viste? Amén, Entonces, amén. Muy correcto. lo que se aplica de la enseñanza de San José María, que se aplica perfectamente a San John Newman, porque dice, podrá ser santo. Es santo, ¿verdad? ¿Y por qué es santo dentro de la Iglesia Católica? Porque ha sabido vivir como un hombre de bien y ha cultivado y conserva el principio de la rectitud de su conciencia. ¿Ves? Esa es la aplicación de esto. Es un camino que ha recorrido hacia Dios y nosotros también.
Nosotros tenemos un camino trazado por Dios mismo en el que Él se hace encontradizo para conducirnos hacia la casa del Padre y lo hace a través de estas enseñanzas, como lo hizo con San José María y como lo hizo con San John. Entonces tenemos que apropiarnos de esta enseñanza. Lo que es difícil de entender en esa explicación que se nos ha dado, hay que superar. Hay que superar esa barrera intelectual y decir es que no entendí, no importa. No importa que no hayas entendido esa parte, pero entiende esta. Es un camino hacia Dios, ¿verdad? Así es la vida del hombre, así es tu vida, así es la mía. Es un camino trazado por Dios mismo. Él es el que trazó el camino, no tú ni yo. Bendito sea Sí, Dios. Él sale a nuestro encuentro para conducirnos hacia la casa del Padre en Jesucristo nuestro Señor. Es Jesús quien sale a nuestro encuentro. Y nos dice San José María para que nosotros aprendamos como lo aprendió San John. Dice, si comprendemos hoy que la iniciativa, y con eso terminamos, Fred, si comprendemos hoy que la iniciativa es de Dios, que procede de la gracia de Cristo, la respuesta humana de cada uno de nosotros va a revelar, fíjate pues, mira el discernimiento tan lindo. La respuesta humana de cada uno de nosotros, Freddy, Carlos, David, Julio, Clarisa, Ana María, Carmencita, va a revelar, dice, que la respuesta que demos, toda una verdad interior que cada uno de nosotros tiene en su conciencia. Entonces, el Señor, que sale a nuestro encuentro para conducirnos a la casa del Padre en este camino hacia Dios, ¿verdad? Reconociendo que es la acción de Dios primero, la que a nosotros espera que nosotros demos una respuesta como persona humana que somos e hijos de Dios. ¿Cuál respuesta darás hoy cuando hoy te está llamando a la conciencia? Va a depender de cuál es tu verdad interior, hermano y hermana. Es como mi respuesta va a ser cómo está mi verdad interior en mi conciencia de saberme amado por Dios, buscado por Dios, llamado por Dios para que me convierta a Dios y haga su voluntad. Mi respuesta es personal, yo se la doy al Señor. Tu respuesta, hermano y hermana, es personal y tú tienes que dársela al Señor. San John Newman le dijo, aquí estoy, Señor. Tómame, santifícame. Cultiva en mí el principio de ser recto y bueno. Hazme santo. Fórmame en la verdad revelada, acompañado y dirigido por el magisterio de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. La decisión es de cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano Freddy? es correcto. Así que, San John, sí, nos da ese ejemplo, nos vuelve a recordar San John Newman de que todos tenemos la oportunidad de la santidad. Está para todos los laicos, dicen, no es solo para unos pocos, es para todos nosotros los laicos. Lo único que debemos de hacer es profundizar en el análisis de la conciencia para poder encontrarnos con ella y con Dios. amén, Imagínate. hermano Freddy. Así que Sí. hemos llegado a la conclusión ya de nuestro tema. Ya el Señor nos ha invitado a una respuesta personal para Él, así como la dio San John Newman, así como la dio San José María, en ese camino en el que Jesús sale a nuestro encuentro, donde la respuesta va a definir cómo está nuestra conciencia en este momento en función de ese encuentro con Dios y la respuesta a Dios. Si nuestra respuesta es un capricho o una opinión, o es una obediencia de vida al Obediente. amor de Dios y a su voz que está hablando a nosotros en la conciencia. Ahí cada quien decide. Así es el estado en que nos encontramos, hermanos. Si el Señor, como vimos en la oración de San John, que la vamos a volver a orar, le dijo que le pidió al Señor y pedimos con él que fuera la luz, ¿verdad? Dice, esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Es la luz que estás recibiendo hoy, hermano y hermana.
Ni uno Perfecto. solo de sus rayos será mío. No es nuestra opción, es de Dios. Te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas a través de mí. Ese es el fruto de una conciencia recta y de una vida santa, iluminar a las almas a través de nosotros pecadores en proceso de conversión, porque ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Qué te parece, hermano? Yo te voy a dejar el privilegio para que tú ores la oración de San John para despedir el Me ha programa. gustado mucho, inclusive cuando la leí antes del programa, la leí y sinceramente es una oración tan sencilla en su escritura, pero tan profunda y tan que le llega a uno, pues, como para poderla, inclusive con dos o tres veces que uno la lea, puede uno ya utilizarla como un modelo de oración. Amén, hermano. Entonces, voy a tener la oportunidad de hacer esta oración para cerrar, para aquellos hermanos que a lo mejor se conectaron un poquito después del inicio del programa, pero hoy van a volver a escuchar esta maravillosa oración. Nos ponemos ante la presencia del Señor, evocando la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Llena todo mi ser y toma de él posesión, de tal manera que mi vida no sea en adelante, sino una irradiación de la tuya. Quédate en mi corazón en una unión tan íntima que quienes tengan contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia y que al mirarme olviden que yo existo y no piensen sino en ti. Señor Jesús, quédate conmigo, así podré convertirme en luz para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Ni uno solo de sus rayos será mío. Te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas a través de mí. Déjame alabarte en la forma que te es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de otras almas. Déjame predicar tu nombre sin palabras, con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, Por siempre sea siempre alabado. sea Padre, Hijo y Espíritu alabado. Santo. Qué belleza de oración. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los Hasta la bendiga. próxima.